Con el videotutorial de hoy vamos a aprender a hacer una instalación de la distribución Linux Ubuntu 12.04 LTS en un ordenador que ya tiene previamente instalado un sistema operativo Windows. Para ello, previamente hace falta preparar el disco de instalación de Ubuntu que se puede descargar desde su página web oficial www.ubuntu.com. Una vez en la portada tenemos que presionar sobre el botón que pone Get Ubuntu y luego seleccionar la versión desktop, que es la de escritorio. Debemos seleccionar la versión de 32 bits y darle al botón Start Download. Empezará la descarga de un archivo ISO de 701 MB que podrá ser grabado en cualquier DVD utilizando un programa de grabación de discos. En cuanto se haya terminado de grabar el disco, podemos reiniciar nuestro ordenador sin sacarlo y automáticamente se nos cargará el programa de instalación de Ubuntu. Nos aparece una ventanita en inglés, cuyo idioma podemos cambiar en el menú de la izquierda a cualquiera que queramos. En este caso nos interesa el español. Veremos que la ventana nos ofrece dos opciones, una de ellas instalar Ubuntu y la otra probarlo. Probar Ubuntu significa poder ejecutarlo sin necesidad de modificar el disco duro, de tal manera que podamos ver si nos gusta, no nos gusta y si funciona correctamente bien. Una vez presionamos sobre Probar Ubuntu, tardará unos minutitos a que termine de ejecutar los ficheros y aparecerá el escritorio predeterminado de Ubuntu con la interfaz llamada Unity. Hay que tener en cuenta que la ejecución desde una unidad de DVD va a ser mucho más lenta que desde un disco duro, por lo que si el sistema operativo va bastante perezoso no quiere decir que sea un problema de Linux ni de Ubuntu, simplemente es el medio sobre el que se ejecuta. La interfaz Unity es bastante clara y sencilla. Sin embargo, para las personas que la utilizan por primera vez o proceden de sistemas operativos Windows, puede resultar al principio un poco confusa. Vemos que en la parte de arriba hay una barra horizontal. En esta barra aparece toda la información importante sobre el sistema, como la hora, el volumen, las conexiones disponibles, etcétera, etcétera. Además, cuando abramos cualquier programa, el tradicional menú Archivo, Editar, etcétera, aparecerá integrado en dicha barra superior. A la izquierda tenemos el menú de lanzadores, que es desde el que visualizaremos los programas que tenemos en ejecución, así como guardar de manera fija los programas que nos interesa utilizar habitualmente. El primer botón que aparece en este menú es el de inicio, o también conocido como Dash, que tiene el símbolo de Ubuntu. Puede ser accionado con el ratón o con la tecla Windows situada a la derecha de la tecla Control del teclado. Al desplegarse nos aparece una ventana con las aplicaciones recientemente utilizadas, o en este caso alguna de las más recomendadas ya que no hemos abierto ninguna antes. Abajo disponemos de varias pestañas. La segunda de ellas nos muestra todas las aplicaciones instaladas y nos permite buscarlas por tipos. La siguiente habla de los ficheros personales y las carpetas del sistema, la siguiente de música y después vídeos, que también nos busca vídeos en sistemas online como YouTube. Vemos que nos aparecen los siguientes iconos del menú de lanzadores, los nombres de los programas que queremos acceder. En este caso vamos a probar el Firefox, que es exactamente igual que en Windows, salvo que la interfaz de los menús está integrada con la de Ubuntu. Disponemos del paquete ofimático LibreOffice, que es la alternativa libre y gratuita a Microsoft Office, con programas como el Calc, el Writer o el Impress. Vamos a hacer una pequeña prueba en LibreOffice, en este caso en el Writer, para ver que la estética es muy parecida a la que estamos acostumbrados con el Office, sobre todo hasta las versiones de 2003, y que las funcionalidades son exactamente las mismas. Además, LibreOffice permite abrir, guardar y editar cualquier fichero .doc o docx de tal forma que es totalmente compatible con las aplicaciones de Office y con lo que le enviemos a cualquier otra persona. Una vez hecha esta visión un poco rápida sobre el sistema Ubuntu, vamos a presionar el icono de instalar. Esto es como si desde la misma ventana inicial hubiéramos dado directamente a instalar Ubuntu. Sin embargo, la diferencia es que ahora nos aparecerá de fondo el escritorio y si queremos, mientras se instala, podemos utilizar cualquier programa, aunque esto no es aconsejable.
En la ventana de instalación lo primero que nos aparece son los idiomas y al igual que en la ventana anterior tenemos muchos para elegir. Sin embargo, otra vez nos interesa continuar con el español. Si presionamos el botón Continuar, pasaremos a una ventana en la que comprobará que tengamos el suficiente espacio en disco duro para instalar el sistema operativo y si disponemos de conexión a Internet. Nos permitirá descargar las actualizaciones del sistema mientras se instala, además de instalar el complemento de MP3 para reproducir música, que pertenece a terceros. Una vez seleccionadas dichas opciones, daremos al botón Continuar y nos aparecerá una ventana en la que podemos elegir si instalar Ubuntu junto a Microsoft Windows XP, reemplazar Microsoft Windows XP con Ubuntu o hacer algo más. Las primeras dos opciones facilitan mucho el procedimiento de instalación y lo hacen todo mucho más sencillo. Sin embargo, no nos permite tener un control sobre las particiones de disco duro. Por ese motivo, vamos a presionar a algo más y vamos a darle al botón de continuar. Aquí nos aparece una ventana que es la tabla de particiones. Vemos que disponemos de una partición que ocupa todo el disco duro, que tiene un peso de 41,9 GB y es de tipo NTFS. Esta es la partición sobre la que está instalada Microsoft Windows. Para poder instalar Ubuntu tenemos que hacerla más pequeña. El tamaño nuevo tenemos que haberlo calculado previamente antes de la instalación. Como vamos a modificar el tamaño de la partición, siempre es aconsejable haber hecho una desfragmentación del disco anteriormente. En este caso vamos a ponerle un tamaño de 20 GB, de tal manera que nos sobren otros 20 o un poquito más de 20 para instalar Ubuntu. Es imprescindible tener en cuenta que tiene que haber menos información en la unidad C que el tamaño que vamos a dejar de nueva partición, porque de lo contrario perderemos todos los ficheros. Una vez redimensionada la partición de Windows, de tipo NTFS, nos aparecerá el espacio libre que queda. Lo primero de todo es añadir una nueva partición primaria de un tamaño aproximado de 8 o 10 GB, dependiendo de la cantidad de programas que queramos instalar en Ubuntu, aunque generalmente 8000 megas es lo más aconsejable, del sistema de ficheros es 4. En punto de montaje tenemos que seleccionar la barrita. La barrita indica la carpeta principal donde se instalarán todos los archivos del sistema de Ubuntu. Una vez seleccionado, le damos a aceptar y el sistema de particiones de discos creará la nueva partición. Ahora vemos que nos sobra un espacio de unos 13 GB, casi 14 GB disponibles, sobre los que tenemos que crear dos particiones más. La primera es el área de intercambio, que es la memoria virtual del ordenador. Es como una RAM que se utiliza pero con el disco duro. En este caso es aconsejable poner siempre el doble de la memoria RAM disponible en el ordenador. Por ejemplo, si se tiene 1 GB, se pone 2 GB, aunque la memoria de intercambio nunca debe superar los 2 GB o 2000 megas. Le damos a aceptar y en la ventana de particiones nos aparecerá dicha memoria swap. A continuación presionamos sobre el espacio libre que queda para crear las carpetas personales, es decir, el sitio donde se almacenarán las carpetas personales. Tenemos que elegir una partición lógica de sistema ext4 y punto de montaje home. La carpeta home es la carpeta de sistema donde, insisto, se almacenan todos los archivos personales de cada usuario. Una vez creada la nueva tabla de particiones, podremos comprobar que ahora el disco duro está dividido en una parte o partición de SDA1 para NTFS Windows, la SDA2 de ext4 de Linux, la memoria swap y después la ext4 destinada a la carpeta home. Veremos que tanto los puntos de montaje de la carpeta inicial como la de home serán formateados. Una vez comprobado que esté todo correcto, le damos al botón de instalar ahora. Mientras se inicia la instalación, nos pedirá información sobre la zona horaria en la que estamos.
Esta información es muy importante debido a que será con la que el ordenador maneje todo su sistema de horas y se mantendrá sincronizado correctamente a la red. Veremos que podemos inscribir cualquier ciudad del mundo y que además nos aparecen muchas ciudades. Podemos situarlo en Nueva Delhi o bien lo que nos interesa en Madrid, pero nos aparecen muchos Madrid. En Guinea Ecuatorial, en Chile, en Colombia, en Cuba, la Hora de Barajas, un barrio de Madrid, en Estados Unidos, en Islas Filipinas, en México, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos interesa la que pone Madrid, Spain. Tras haber seleccionado la hora, nos pide información sobre nuestro teclado de tal manera que podamos usarlo sin ningún tipo de problema con nuestro sistema operativo. Vemos que por defecto nos aparece español y el teclado español. Para comprobar si es correcto, escribiremos con él siempre procurando usar símbolos complejos como puede ser la ñ, los acentos o bien los símbolos de la arroba, la almohadilla, etcétera, etcétera. Si comprobamos que son correctos, es que nuestro teclado está correctamente configurado. De lo contrario, debemos de cambiar la distribución del teclado a otra que nos sirva. Vemos que tenemos los teclados de español y español latinoamericano, en lo que nos aparecen diferentes opciones acorde a los teclados locales de cada región. Además, dentro del propio teclado español de España o el genérico, nos aparecen diferentes variaciones como la asturiana, el Macintosh, etc. La siguiente ventana que nos aparece es la última ya de la configuración del sistema, que es la información del usuario. Nos pregunta por nuestro nombre de tal manera que el aparato nos puede identificar. En este caso vamos a probar a escribir Terryfish y veremos que automáticamente nos escribe el nombre del equipo basado en que estamos utilizando una máquina virtual tipo VirtualBox, pero cambiamos el nombre a Super Mega PC. A continuación nos pide el nombre de usuario y la contraseña. La contraseña es importante debido a que es el principal sistema de seguridad que tiene Ubuntu. En Linux no hay virus, ni hay malware. Todo es debido a que el poco interés que suscita para la gente que quiere hacer daño y debido también a los sistemas de seguridad tan grandes que tiene, entre ellos la contraseña, que la debe de saber solamente uno. Es importante que creamos una contraseña robusta, que mezcle mayúsculas con minúsculas, números y si puede ser algún símbolo, de tal manera que los sistemas automáticos que desencriptan contraseñas tengan muy difícil cumplir con su cometido con nosotros. Vemos que comprueba que las contraseñas estén escritas tanto arriba como abajo, cosa que en este caso no se produce, por lo tanto volvemos a escribir la contraseña en el campo superior y vemos que ahora sí que coinciden. Después de la contraseña tenemos dos opciones, que es la de iniciar sesión automáticamente o solicitar la contraseña para iniciar sesión. Personalmente prefiero la segunda por temas de seguridad, de tal manera que cualquiera que encienda mi máquina no pueda ver todo lo que tengo instalado. Adicionalmente, si queremos todavía mejorar más la seguridad, podemos cifrar la carpeta personal. ¿Qué significa esto? Que la carpeta personal, donde tenemos todos nuestros ficheros, no podrá ser abierta sin introducir la contraseña. Después de esta ventana, se queda instalando el sistema operativo de forma totalmente automatizada. Ya con esto hemos terminado nuestra sencilla labor de configuración de la instalación. Como vemos, no ha sido muy costosa y se podría haber simplificado dándole directamente a instalar Ubuntu junto a Windows o instalar Ubuntu en todo el disco duro, de tal manera que nos hubiéramos ahorrado muchos pasos pero hubiéramos perdido la configuración manual que hemos hecho. Después nos hace una presentación del sistema operativo, del centro de software, en este caso de Ubuntu, donde podemos descargar todos los programas, el programa de manipulación de fotografías Shotwell, que es bastante bueno para organizar todas las cientos de miles de fotos que solemos sacar con las cámaras digitales, el servicio Ubuntu One de nube personal, que permite sincronizar archivos en Internet, de tal manera que no los perdamos y lo podemos compartir con más ordenadores, o el gestor de música Rhythmbox, que es el que utiliza
Ubuntu por defecto. No obstante, en el centro de software de Ubuntu se puede conseguir otro software distinto, como el famoso reproductor VLC o cualquiera compatible con el sistema operativo Linux. Nos aparece también información sobre un sistema llamado Weaver que permite sincronizar de una manera más sencilla los sistemas de redes sociales como Facebook, Twitter, etc. Y luego la presentación del navegador libre gratuito Firefox. Por último tenemos el software LibreOffice, que es, como hemos dicho antes, la suite ofimática utilizada en Linux, que es totalmente libre y gratuita. Para terminar, nos dice si tenemos alguna pregunta por si acaso nos quedan dudas. Aconseja que visitemos la página web Ask Ubuntu para preguntar cualquier duda que tengamos o la página ubuntu.com support, donde podremos recibir ayuda por parte de la empresa. Sin embargo, hay que indicar que estos sitios están básicamente en inglés. Y ahora, mientras se continúa instalando el sistema, vamos a pasar a un Terry consejo. En este Terriconsejo vamos a hablar de algo tan relevante como la protección de nuestros documentos más importantes. Habitualmente guardamos todos los archivos en el disco duro de nuestro PC, pues es donde trabajamos con ellos. Sin embargo, existe un riesgo de perder esa información debido a cualquier fallo que pueda suceder en la máquina. Desde un simple accidente como derramar agua sobre la computadora o una sobreintensidad en la red eléctrica, hasta un indeseado incendio podrían acabar con todo nuestro trabajo. No obstante, hay una manera sencilla de evitar este riesgo: las copias de seguridad. Se trata de duplicar los datos y almacenarlos en un medio externo. Dependiendo de la cantidad y peso de los ficheros, se puede guardar en una memoria USB, en una memoria como las de las cámaras o bien en un disco duro externo. En todos los sistemas operativos existen programas que automatizan esta labor, convirtiéndola en más sencilla. Para conocerlos, basta con hacer una búsqueda en Internet especificando copia de seguridad seguido del nombre del sistema operativo. Adicionalmente, existen servicios de almacenamiento en la nube. Permiten la sincronización de los archivos que queramos en una o varias computadoras nuestras e incluso dispositivos móviles. En algunos de los más famosos que ofrece una capacidad limitada y gratuita son Dropbox, Ubuntu One, Microsoft SkyDrive o el reciente lanzado Google Drive. Pese a su sencillez de uso, es recomendable leer al detalle los términos y condiciones de servicio, así como limitar la sincronización de información delicada, pues será almacenada en máquinas totalmente fuera de nuestro control. Cuando termina la instalación, nos pide reiniciar el equipo o continuar probando Ubuntu. Sin embargo, si continuamos probando, sucede lo mismo de antes. Cualquier fichero o cosa que modifiquemos se perderá. Por lo tanto, daremos al botón de reiniciar para cargar ya el sistema operativo definitivo instalado dentro de nuestro ordenador. En cuanto el sistema esté apagándose, nos pedirá sacar el medio que usamos para instalar, que en este caso fue un DVD, de tal manera que luego cuando se inicie el sistema no nos cargue el programa de instalación. Nada más reiniciar nuestro ordenador, nos aparece una nueva ventanita llamada GNU Groove. El Groove es un gestor de arranque que nos permite ejecutar cualquier sistema operativo que tengamos instalado. El primero que aparece y que se ejecutará por defecto en un plazo de tiempo es Ubuntu, y a continuación vemos que tenemos Ubuntu en modo recuperación, test de memorias o bien el sistema operativo Windows XP que teníamos previamente instalado. La cuenta atrás se suspende automáticamente al cambiar de opción. Si seleccionamos Ubuntu y damos con el botón Enter del teclado, se nos cargará el sistema operativo. En este caso vemos que hay una ventanita gris en torno a la pantalla del ordenador y es simplemente porque estoy utilizando una máquina virtual cuya resolución de pantalla es distinta en el momento del arranque que en el momento de ejecución. Lo primero de todo, al igual que en Windows, es la ventana de entrada, donde podemos elegir el usuario y la contraseña. Solamente nos pedirá contraseña en los usuarios que la tengan puesta, que serán todos menos la sesión de invitado. A la derecha del nombre de usuario vemos que está este botón, que podemos elegir la interfaz que vamos a poner.
Está la de Ubuntu y la de Ubuntu 2D, que es apta para ordenadores con menos recursos, ya que los gráficos serán en 2 dimensiones. Una vez escrita la contraseña, podemos darle al teclado a la tecla Enter o bien a la flechita de la derecha y ya se nos cargará nuestro entorno de escritorio, que es exactamente igual que el que teníamos antes en la prueba, salvo que no tenemos la opción de la instalación. Si ponemos el menú sobre el ratón sobre las carpetas personales y damos con el botón derecho, podremos abrir automáticamente las carpetas que queramos. Si dejamos el puntero un breve lapso de tiempo encima de cualquier icono, nos aparecerá el nombre de la aplicación. Ahora vamos a probar el centro de software de Ubuntu, que es el sitio desde el que se instalan la gran mayoría de los programas. Según entramos, vemos una ventana principal en la que se nos ofrecen diferentes programas que son los mejor valorados. Y en la esquinita de arriba a la derecha tenemos la opción de buscar o buscar manualmente el programa que queramos. Si le damos a instalar al que seleccionemos, nos pedirá nuevamente la contraseña. ¿Por qué? Porque de esta manera se asegura de que realmente somos nosotros quienes estamos intentando instalar algo y no permite a cualquier usuario ajeno modificar el sistema operativo. Si volvemos a la ventana principal, veremos que a la izquierda disponemos de una lista de categorías de programas. Accesorios, acceso universal, ciencia e ingeniería, que es donde entramos. Vemos que dentro de ciencia e ingeniería tenemos varias opciones, como por ejemplo astronomía, y dentro de astronomía se nos ofrece una gran variedad de programas, la verdad, algunos de ellos muy interesantes. Dentro de la opción de gráficos también disponemos de muchos programas de gráficos, divididos en varias categorías. Ahora vamos a poner a instalar el más importante de todos, que es el editor de imágenes GIMP, que es una alternativa gratuita y libre al famoso Photoshop. Además consume mucho menos recursos y no es muy complicado de utilizar. Dentro del centro de software podemos ir a la ventana de progreso, en donde veremos los programas que se están instalando y qué ritmo llevan. Dentro de Internet podemos ver diferentes programas también, entre los que tenemos el sistema de almacenamiento en nube Dropbox, el navegador Chromium, el navegador Firefox, que aparece con un tic verde ya que está instalado por defecto, etcétera, etcétera, etcétera. También desde este sistema podemos buscar programas que ya estén instalados y darle al botón de desinstalar de tal manera que nos deshacemos de ellos. Podemos desinstalar tanto los programas que pongamos nosotros manualmente como los que ya vienen por defecto, de tal manera que Ubuntu es un sistema totalmente personalizable. Por hoy, esto es todo referente al centro de software de Ubuntu y también aquí finaliza este tutorial de la instalación de Ubuntu 12.04. Espero que si lo pruebas te sea muy sencillo instalarlo y disfrutes mucho de este sistema operativo libre, gratuito y muy eficiente.